puedo pagar esos medicamentos o puedo pagar también una visita a Ciudad de México. Pero las que no pueden hacerlo son las que quedan todas esas al margen que el Estado no ha querido ver o no le importa reconocer los derechos, no sé si por una cuestión clasista, porque están, o sea, esas mujeres existen. Sin acompañantes, en México solo podría abortar quien puede pagar por ello. Las prohibiciones de la ley solo sirven para criminalizar a mujeres sin recursos. En algunas regiones de México, hablar de aborto también es hablar de pobreza. De todos los casos documentados, que la autoridad no tiene una sola prueba. No se preocupa, no tiene pruebas para acusar. Normalmente acusa basado en estereotipos. Lo hacen contra mujeres pobres, contra mujeres con menos herramientas, contra mujeres que no se van a defender. El acompañamiento elimina la criminalización. No hay un solo caso de mujer criminalizada que haya tenido acompañamiento. Son las mujeres pobres las que son criminalizadas, a las que las evidencian, a las que las encuentran arrojando y que tienen pocas herramientas, ¿no? Como de estructurar todo un plan. Baja California y Nuevo León están entre los estados donde se registran más denuncias y averiguaciones previas por aborto. Solo en Nuevo León, 244 mujeres han sido denunciadas por interrupción del embarazo desde 2007. En México, las mujeres son más vulnerables a vivir en pobreza. El número de mujeres pobres supera por 2.2 millones a los hombres. Los índices de criminalización pues son altos. Aquí en la frontera pues sabemos que tiene que ver con una cuestión de clase, porque las mujeres aquí pueden ir a abortar, las que tienen dinero, tienen una visa, pueden ir a abortar a Estados Unidos, a San Diego, al centro, y regresan vienen el fin de semana y nadie se entera y todo bien. Vemos una polaridad entre la gente que tiene ciertos recursos, las mujeres que tienen recursos ya sea económicos o de información, y las mujeres que no tienen este tipo de recursos. De que pasa, sin embargo no pasa para todas las mujeres, ¿verdad? No pasa para las comunidades indígenas, no pasa para la enorme población migrante que existe aquí, no pasa para las niñas en situación de pobreza, no pasa para las que no conocen que cuando es por violación el Estado tiene la obligación. Un país donde las mujeres son criminalizadas por abortar, sobre todo las más pobres. Desde 2016, año en el que entró en vigor la NOM 046, que garantiza el derecho de las mujeres a abortar en caso de violación, Nuevo León solo ha practicado 3 abortos de este tipo. Ya no hablamos de no despenalizar, sino de violar un derecho ya reconocido por la Corte. Somos uno de los estados con mayor embarazo adolescente. El 70% de estos embarazos son efectuados por personas mayores de 18 años. No podemos hablar de aborto sin hablar de mujeres migrantes que abortan, y sobre todo ahorita con la llegada de tantos compañeros de centro y sur, no podemos hablar de aborto si no hablamos de niñas y mujeres migrantes que son violadas y que van abortando o continúan un embarazo no deseado. Pero en las desigualdades intervienen otros factores. Vemos una gran, pues es como una violencia estructural, ¿no? Hacia las mujeres desinformadas, a las mujeres pobres, a las mujeres que no cuentan con ciertos recursos, a las mujeres jóvenes, en donde también no hay acceso a anticonceptivos, no hay una buena educación sexual integral. En Guanajuato, y no creo que es un tema exclusivo, pasa también por este tema de la falta de responsabilidad reproductiva de los hombres, ¿no? Es como el tema de la negociación para el uso de métodos anticonceptivos, la negativa a su uso. Se reducen las posibilidades de decidir, se reducen los derechos, porque pues uno no hay como la información. Creo que hacen falta estrategias para comunicar desde una perspectiva intercultural que involucre también varias lenguas, porque aquí se hablan un montón, y que sean también respetuosas con la forma de vivir de las comunidades. Y aunque Oaxaca se ha convertido en la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto, la desigualdad económica sigue siendo un reto para este estado.
Tenemos más de 500 municipios donde también se viven en condiciones de empobrecimiento, ¿no? Debido a las políticas del Estado, al saqueo también económico que hay y que finalmente el acceso a la información está solo limitado al privilegio de la ciudad. 70% de la población de Oaxaca vive en pobreza y en Guanajuato esta alcanza el 42% de sus habitantes. En Oaxaca me parece que también hay ciertas violencias que tienen que ver también con la situación económica, con la posibilidad que tienen las mujeres o quienes van a gestar de tener condiciones dignas. Que el aborto esté en los códigos penales es un tema de discriminación, porque es contra ciertas mujeres en ciertas condiciones, no contra todas las mujeres. Y en eso vamos las acompañantes. Es un delito que discrimina y no van a aventarse el cohete de denunciar a alguien que tiene el poder de la información y que tiene el poder de defenderse. En un estado que junto con Querétaro tiene una de las legislaciones más restrictivas respecto al aborto, las Libres son referente para normalizar el acompañamiento y luchar contra los estigmas. Cuando no hemos logrado entender lo que estamos haciendo, estamos abonando para que las mujeres también lo vivan de una manera clandestina. Es un delito que fue construido pues para criminalizar a las mujeres, ¿no? Para castigar una conducta que es contraria a la moral de quién sabe qué grupo de personas, ¿no? O sea, y fue construido a partir de ahí. O sea, ni siquiera es que se tenga como una serie de instrumentos pues para poder comprobar como tal el delito. Hoy es clarísimo, la ingesta de medicamentos no hace la comisión del delito, porque ese aborto siempre pudo haber sido espontáneo, ¿no? Entonces no hay manera de saber si ese producto iba a terminar en la gestación completa. 8 personas han sido sentenciadas por el delito de aborto en Guanajuato desde 2010. Si por alguna razón tienes que ir a un hospital público, recuerda que mientras tú no digas que hiciste, no hay manera. 13 mujeres han abortado legalmente por violación en Guanajuato en los últimos 3 años. 3 años donde las denuncias de violación sexual llegaron a 1,406. Y eso que solo se denuncian 1 de cada 10. Al escondernos le seguimos como el juego a los estados, ¿no? de seguir manteniéndolo sin regulación cuando deberían despenalizarlo. Somos visibles, entonces creo que eso ha abonado mucho a que se hable del tema, que sucede todos los días y es algo de lo que no se habla y creo que es una de las principales formas, creemos, que es una de las principales formas de romper con el estigma, hablando. ¿Cómo es el aborto sin estigma y con acompañamiento? Es un procedimiento seguro, que si se lleva bajo el protocolo, en la OMS incluso ya viene el protocolo de cómo aplicarlo, cualquier chica podría hacerlo, ¿no? Claro, es importante tener redes de apoyo. La mayoría están pasando por un proceso de sanación, de liberación y de decir, ya está, mi vida continúa y no pasó nada, ¿no? Es un proceso normal. El trabajo que realizamos como acompañantes, yo sí creo que significa, pues, en la vida de las mujeres para que posteriormente no tengan esa necesidad, por ejemplo, de hablar de su proceso. El tema del acompañamiento no se para más, me parece que va evolucionando. Creo que las mujeres han encontrado en el acompañamiento esta solidaridad concreta, cotidiana, ¿no? Y que es súper necesaria y que va a seguir existiendo. Si no nos lo brinda el Estado, nos lo vamos a brindar nosotras, nos vamos a acompañar entre nosotras y vamos a tejer alianzas desde nuestras también diferencias, ¿no? Pero también desde lo que nos coloca en la lucha y en el activismo.